Buenos días, compañeros. Nuestro tema es extractivismo y neoextractivismo. Mi compañera Angie Natalia y quien les habla, David Salgado. Para explicar el extractivismo, primero se debe dar un contexto sobre los antecedentes. Como lo define Arturo Escobar, el desarrollo es una ideología que ha sido aceptada e implantada por parte de las élites que dirigen los países más pobres, cuya premisa fundamental es la transformación total de las culturas y formaciones sociales de acuerdo con los dictados por el primer mundo. Debido a la desigualdad social, brechas en la distribución de riquezas y la situación de vulnerabilidad de las personas que habitaban los países en vías de desarrollo, surge el concepto de seguridad alimentaria en los objetivos del milenio. Con el fin de cumplir esta meta, se propuso una metodología enfocada en utilizar la industrialización de los países más pobres como medio para generar mayor acceso a la oferta de alimentos, a través de la obtención de riqueza proveniente de la explotación de recursos naturales. Lo anterior se puede observar en América del Sur con la producción agrícola y pecuaria, sobre todo la que está destinada a la exportación. Como las nuevas formas de producción son cada vez más intensivas y con mayores impactos territoriales, se asemejan a otras formas de extractivismo. Intensas, amplias y masivas apropiaciones de recursos naturales que son destinados a los mercados globales. De esta manera, el sector agropecuario queda inmerso en procesos productivos que se asemejan a los observados en la minería o los hidrocarburos, que son caracterizados por economías de enclave. El extractivismo es una actividad económica que, bajo prácticas intensivas, remueve grandes volúmenes de recursos naturales sin ser procesados, o solo parcialmente, y que en su mayor parte son exportados como alimentos o materias primas a los mercados globales. Es una modalidad de crecimiento económico basado en la apropiación de la naturaleza, en un entramado productivo escasamente diversificado y dependiente de su inserción internacional como proveedor de materias primas y alimentos requeridos en las economías centrales. Es en realidad una ancestral modalidad de acumulación iniciada al momento de la colonización de lo que hoy es América Latina y la estructuración de la economía mundial bajo el orden colonial capitalista. Esta modalidad de acumulación extractivista estuvo determinada desde entonces por las demandas de los centros metropolitanos del capitalismo naciente. Unas regiones fueron especializadas en la extracción y producción de materias primas, es decir, de bienes primarios, mientras que otras asumieron el papel de productoras de manufacturas. Las primeras exportan naturaleza, las segundas las importan. Se pueden identificar 4 generaciones de extractivismo. La primera generación corresponde a la época de la colonia, donde la extracción dependía de la fuerza de trabajo humana y animal, con volúmenes menores de remoción, baja tecnología y vinculación económica dependiente con las metrópolis. La segunda generación, evidente desde fines del siglo XVIII, incluyendo el siglo XIX y principios del siglo XX, supone la introducción de maquinaria más tecnologizada como la máquina de vapor o los primeros motores de combustible en minería. Estuvo orientada al mercado exterior y en algunos casos persiste hasta el día de hoy. La tercera generación, donde nos encontramos ahora, supone el uso intensivo de maquinaria, como la megaminería a cielo abierto, la extracción petrolera a alta profundidad o los monocultivos, donde las escalas de remoción de recursos están en el orden de los millones de toneladas, ocupando superficies de miles a millones de hectáreas, como se observa en la soya en el Cono Sur. Para lograr estos volúmenes, se recurre al uso intensivo de insumos químicos, como cianuro o mercurio en la minería, aditivos en los pozos petroleros o agrotóxicos en la agricultura. Este extractivismo lleva a un enorme consumo de energía. La cuarta generación es la fase extractivista que se puede proyectar para el futuro, cuyo ejemplo más claro es el fracking para la extracción de hidrocarburos. En este caso, el consumo de energía y materia en las operaciones son muy altos, y en América Latina actualmente se vive una fase de apogeo de la tercera generación. Todos los países sudamericanos tienen planes extractivistas en lo petrolero, en lo minero o en lo agrícola. El extractivismo es una forma de involucrarse en el mercado internacional.
En los ingresos que supuestamente podrían perseguir nuestras economías, no se contabiliza la pérdida de biodiversidad, el deterioro de ecosistemas y de los servicios y funciones ambientales que prestan, la eventual desestructuración de culturas ancestrales, ni los recursos económicos que serán necesarios para descontaminar el agua y la tierra. Los conglomerados agroexportadores usualmente reproducían muchos de los problemas de la economía de enclave. Emprendimientos productivos de gran intensidad, que extraían recursos que se orientaban hacia el exterior, con escasas capacidades de desarrollo local y regional, y por el contrario, con muchos efectos negativos que se derramaban a su alrededor. Impactos como la expulsión del campesinado, la contaminación de suelos y aguas o la deforestación. La nueva agropecuaria se parece cada vez más a otros emprendimientos extractivos. Hay una remoción de enormes volúmenes de recursos que se exportan sin ser procesados o con un escaso procesamiento. Son prácticas de creciente mecanización y uso de agroquímicos, uso de transgénicos, manejo diversificado y tercerizado de la producción, ingreso de nuevas tecnologías de siembra directa y agricultura de precisión, proliferación de acuerdos económicos vinculados a la producción y generación de empleo a escala. Retomando el tema de la seguridad alimentaria, varios debates teóricos coinciden en pensarla como acceso seguro y permanente de hogares a alimentos suficientes en cantidad y calidad, para una vida sana y activa. Sin embargo, al llevar esta noción al accionar cotidiano del sistema económico, se evidencia la forma en que la lógica del sistema neoliberal hace inaccesible una cantidad significativa de productos alimenticios debido a un método volátil de determinación de precios, alejando los productos alimenticios de los consumidores con ingresos más bajos. Se tiende a concebir a la agricultura no como una proveedora de alimentos, sino como una proveedora de mercancías. El ejemplo más claro de este tipo de cambio se observa con la soya. La demanda de los mercados externos ha empujado un crecimiento del cultivo, convertido en commodity exportación, y ha terminado desplazando a otros cultivos e incluso a la ganadería. El extractivismo genera muchas tensiones y contradicciones. En unos casos se impone sobre otras territorialidades preexistentes defendidas por pueblos indígenas o comunidades campesinas. En otros casos está en juego el avance de la frontera agropecuaria y junto con ella el ingreso de cazadores, tala ilegal de bosques, narcotráfico o contrabando, por lo cual las condiciones de seguridad se deterioran y la violencia aumenta. En muchos casos se combate a los grupos indígenas y campesinos acusándolos de impedir el desarrollo y generar prejuicios para todo el país. Los programas y otras medidas en el campo social necesitan importantes recursos financieros, y buena parte de estos se obtienen de los sectores extractivos volcados a las exportaciones. Se genera de esa manera un círculo vicioso, donde los propios gobiernos necesitan del extractivismo para obtener los dineros con los cuales sostienen esos programas de compensación social. La liberación del comercio ha golpeado la producción agropecuaria debido a que esta dinámica ha creado, entre otras, el aceleramiento de la desagriculturación, el aceleramiento de las migraciones rural-urbanas y rural-rural en el país, la disminución de áreas sembradas, la recomposición de la producción agrícola en términos de reducción de cultivos temporales y la ampliación de cultivos permanentes. Estos cambios, junto al aumento de la acumulación de tierras por parte de un grupo reducido de terratenientes y empresas privadas, generan el aumento sostenido en los monocultivos y el bajo acceso a la tierra por parte de los campesinos. También se ve afectada la oferta de alimentos que son producidos al interior del país y que economías neoliberales suele intervenirse a través de la llegada de productos importados. Esta lógica sin duda afecta el acceso a la canasta básica por parte de quienes se encuentran en los sectores más vulnerables de la sociedad, provocando una inseguridad alimentaria crónica. Se llega a esto porque se pone en peligro el acceso a alimentos de los mismos productores, debido a que tiende a generar una especialización masiva de los terrenos productivos, que en muchos casos se enfocan hacia una producción que genere más capital, pero que no necesariamente son productos consumibles, como es el caso de la palma de aceite.